del primer tip. Se trata de un error que frecuentemente se comete en la prescripción de tipo dietética. ¿Y cuál es el mayor error que se comete en las prescripciones habituales en dietética o en nutrición? El indicar cantidades excesivas de carbohidratos, es decir, cantidades excesivas de almidones, cantidades excesivas de dulces. Esos almidones aparecen, muchos de ellos aquí en la pantalla, en la imagen que ustedes ven en la parte de abajo y a la derecha. Ahora, es el, esto, la ciencia del siglo pasado decía que era así, pero en los últimos 20 años se ha venido acumulando una cantidad de información avasallante que ha hecho que abandonemos completamente ese paradigma y entremos al de la reducción sustancial de los carbohidratos, porque se ha descubierto que tiene una serie de efectos negativos sobre la salud el consumo de tanto carbohidrato. Por ejemplo, el daño a las proteínas. Cuando entra torrencialmente la glucosa a la sangre, empieza a pegarse a las proteínas y empieza a dañarlas. Ese fenómeno se llama glicosilación de las proteínas. Entonces, por eso es que de emergencia el cuerpo empieza a producir insulina para evitar que ese daño sea grande. Pero siempre que comes de esto hay algún fenómeno que se va acumulando poco a poco, porque es breve pero acumulativo, y se van dañando proteínas. Entonces, ese fenómeno que no se conocía, al menos en su importancia hasta hace muy poco, es un fenómeno vital que hace que la dieta rica en carbohidratos no sea buena para la salud, al contrario, hay que reducirlo. Otro fenómeno también relativamente reciente conocido es que cuando tú comes muchos carbohidratos vas generando resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque al producirse tantas cantidades tan altas, los receptores de insulina se van volviendo insensibles. Eso también está evidenciado, está claro. Así que la resistencia a la insulina te puede generar una cantidad de enfermedades. Un tercer aspecto, quizás el más fácil de ver, pero también de gran importancia, es que te inflama. Cuando tú consumes tantos carbohidratos y hay esa resistencia, esa respuesta insulínica fuerte, el cuerpo empieza a producir grandes cantidades de ácido araquidónico, el material que usa el cuerpo para producir compuestos inflamatorios, y empieza a inflamarte de un modo completo, de un modo sistémico, en bajo grado, pero cualquier enfermedad que tengas acelerada es por este fenómeno. Y si no tienes enfermedad, te hace susceptible a enfermarte este mismo fenómeno inflamatorio. Y finalmente, dentro de los importantes impactos que podemos encontrar de este excesivo uso de los carbohidratos es el engorde. Cuando yo como muchos carbohidratos, produzco mucha insulina, y la insulina es una hormona de depósito, ordena guardar grasa y ordena fabricar grasa. Entonces vean la cantidad de efectos negativos que tiene esta dieta clásica recomendada de alto consumo de carbohidratos. Hoy los grandes expertos, los investigadores más importantes del área, ya recomiendan cosas diferentes. Y todos en general, con diferentes versiones, la recomendación general es reducir sustancialmente el consumo de carbohidratos, harinas y dulces. No dice reducir un poquito, no, de un modo dramático. ¿Qué significa? Por ejemplo, la universidad que más investiga este fenómeno del impacto de la alimentación en la población humana, habla de una reducción del consumo de carbohidratos desde el 55 hasta el 25 a 20%, es decir, una reducción prácticamente de menos de la mitad. Y pero Harvard y otros expertos junto con Harvard hacen esta recomendación porque están orientados hacia la medicina preventiva. Pero hay otra corriente de opinión dentro de los investigadores de este fenómeno que es diferente. Los que trabajamos en el área clínica, que los que hacemos dietoterapia y tratamos en enfermedades con alimentos, decimos que la recomendación de Harvard está bien para prevenir, pero que debe ser más intensa la reducción si queremos tratar enfermedades. Entonces, según esta forma nuestra de pensar, entre el 10 y 20% de las calorías debe de provenir de los carbohidratos, no más. De acuerdo a la severidad, mientras más severo es el problema de salud,
menor cantidad de carbohidratos debemos consumir por los fenómenos que ya describimos. Y esta recomendación general de reducción tiene además un complemento. El consumo de estos carbohidratos debe ser integral para que el daño sea aún menor. Y además, al ser integral, pues se consumen algunos compuestos extra útiles como fibra y algunos nutrientes y otros fitoquímicos. Entonces, ahora, si yo reduzco el consumo de carbohidratos, ¿qué alimentos debo entonces introducir en ese hueco? Y la opinión sí está también en eso bastante consolidada entre los investigadores del área. Deben introducirse no más proteínas y más grasa como se cree cuando se piensa con el modelo del siglo pasado de lo que es un plato del buen comer, basado en lo que se llama macronutrientes. Hoy día se piensa en grupos funcionales. Entonces ya es diferente. Y entonces por eso somos más eficaces, porque al pensar en grupos funcionales podemos tener mejores resultados. Y entonces, pensando en grupos funcionales, decimos, el hueco que queda debe llenarse principalmente con verduras y frutas. Las verduras y frutas, además de tener fibra y una serie de nutrientes, tiene gran cantidad de compuestos fitoquímicos que regulan muchas funciones del cuerpo de un modo importante y que son necesarios para la salud y para la curación de muchas enfermedades. Entonces, este es el cambio más dramático en dietoterapia de alto impacto. La reducción severa del consumo de carbohidratos y el incremento dramático del consumo de verduras y frutas en sustitución de lo anterior. Ese es el tip que le queríamos traer en dietoterapia de alto impacto. La diferencia de dietoterapia de alto impacto con la forma vieja de pensar, dietoterapia simple, es que ahora con este pensamiento podemos convertir a los alimentos en los más poderosos medicamentos. Nos veremos. Hasta pronto. Bye.